el libro de Job, capítulo 31, versículos 13 hasta el versículo 40. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. Dice: si he menospreciado el derecho de mi siervo o de mi sierva cuando presentaron queja contra mí, ¿qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué le responderé? ¿Acaso aquel que me hizo a mí en el seno materno no lo hizo también a Él? ¿No fue uno mismo el que nos formó en la matriz? Si he impedido a los pobres su deseo o he hecho desfallecer los ojos de la viuda, o si he comido mi bocado solo y el huérfano no ha comido de él, aunque desde mi juventud él creció conmigo como con un padre, y a la viuda la guié desde mi infancia. Si he visto a alguno perecer por falta de ropa y sin abrigo al necesitado, si sus lomos no me han expresado gratitud, pues no se ha calentado con el vellón de mis ovejas, si he alzado contra el huérfano mi mano, porque vi que yo tenía apoyo en la puerta, que mi hombro se caiga de la coyuntura y mi brazo se quiebre en el codo, porque el castigo de Dios es terror para mí, y ante su majestad nada puedo hacer. Si he puesto en el oro mi confianza, si he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad. Si me he alegrado porque mi riqueza era grande y porque mi mano había adquirido mucho, si he mirado al sol cuando brillaba o a la luna marchando en esplendor, y fue mi corazón seducido en secreto, y mi mano tiró un beso de mi boca, eso también hubiera sido iniquidad que merecía juicio, porque habría negado al Dios de lo alto. ¿Acaso me he alegrado en la destrucción de mi enemigo? ¿O me he regocijado cuando el mal le sobrevino? No, no he permitido que mi boca peque, pidiendo su vida en una maldición. ¿Acaso no han dicho los hombres de mi tienda, quién puede hallar alguno que no se haya saciado con su carne? El forastero no pasa la noche afuera, porque el viajero he abierto mis puertas. ¿Acaso he cubierto mis transgresiones como Adán, ocultando en mi seno mi iniquidad? Porque temía la gran multitud, o el desprecio de las familias me aterró, y guardé silencio y no salí de mi puerta. ¿Quién me diera que alguien me oyera? He aquí mi firma, que me responde el Todopoderoso, y la acusación que ha escrito mi adversario. Ciertamente yo la llevaría sobre mi hombro y me la ceñiría como una corona. Del número de mis pasos yo le daría cuenta, como un príncipe me acercaría a él. Y si mi tierra clama contra mí y sus surcos lloran juntos, si he comido su fruto sin dinero, o si he causado que sus dueños pierdan sus vidas, que en lugar de trigo crezcan abrojos, y en lugar de cebada hierba maloliente. Aquí terminan las palabras de Job. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por siempre. Hoy miércoles nos permites, Padre del cielo, estar hacia ti dirigidos. Tenemos tu palabra abierta, se ha podido leer públicamente y muchos, oh Dios, pueden oír tu palabra y en esta hora queremos entenderla. Es el deseo de nuestro corazón. Queremos vivir vidas que te agrade, vidas conformadas según tu palabra. Ninguno de nosotros desea vivir según los patrones de este mundo, según sentimientos, según reglas o según emociones o según doctrinas satánicas, doctrinas de hombres. Oh Señor, todo eso es pecado. Queremos vivir de acuerdo a lo que tu palabra nos dice. Ella debe dirigirnos, nuestra izquierda, nuestra derecha. Padre, pedimos que nos des el entendimiento. Usa al predicador, bendice a los oyentes, Padre, con el entendimiento. Y al final
siempre pedirte que nos hagas hacedores de ella, no solamente oidores o conocedores de la verdad, porque los demonios conocen, no son salvos, no son cristianos. Señor, necesitamos el conocimiento sobrenatural, pero también necesitamos aplicarlos para poder, oh Dios, confirmar tu palabra que tiene poder para cambiar vidas. En nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Vamos a seguir en el estudio de este libro hermoso que hemos emprendido buen tiempo. La semana pasada nos quedamos entonces en el versículo 12, hablando de la primera parte, que este hombre Job hizo un pacto con sus ojos. Hoy día quiero continuar y quiero titular de la siguiente manera: el evangelio social no es el evangelio de Dios. Tal vez no están muchos familiarizados por este lado o en este país, pero es un tema muy popular, muy conocido en otros lados, por no decir continentes. El evangelio social o justicia social no es el evangelio de Dios. Y voy a explicar dentro de un momento si es que lo que Job hizo, lo que hizo aquí, pertenece a lo que hoy muchos o en el pasado han emprendido. Porque para eso antes quiero dar lectura. Así como hay un evangelio de la prosperidad y decimos ese evangelio no es el evangelio de Dios. No es el evangelio de Dios. El evangelio social no es el evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? ¿Qué pasa cuando se anuncia un nuevo evangelio? Quiero que podamos leer lo que dice Gálatas, capítulo 6, capítulo 1, versículos 6. Me maravillo, dice el apóstol, de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, dice, un evangelio diferente. Pablo está asombrado. Dice, hay un nuevo evangelio diferente aquí a los judaizantes. Versículo 7, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Pero si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema, que quiere decir que caiga bajo maldición. ¿Quiénes? Sus promotores. ¿Quiénes? Aquellos que ofertan. Si el problema de la raza humana fuera la pobreza, Dios hubiera enviado un economista, dijo alguien. Si el problema de la raza humana fuera el medio ambiente, Dios hubiera enviado a un ingeniero de medio ambiente. Bien, hermanos, y puedo multiplicar casos o ejemplos de esa manera. El problema no es la pobreza, el problema no es la economía, el problema no es la seguridad ciudadana, el problema no es el medio ambiente. La sociedad como está hoy, sea en los 5 continentes, no es porque nosotros o la sociedad no por sí mismo es como es, sino quiero decir, la sociedad está así porque el corazón del hombre está en pecado. Entonces Jesús, enviado de parte de Dios, no vino como un economista para solucionar tu economía, para solucionar tu problema. No, Jesús no fue enviado como un médico para solucionar tu problema de salud en plena pandemia. Dios no envió a su Hijo para solucionar el medio ambiente. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra haciendo ministerio, tuvo compasión de todo tipo de personas, con riqueza, sin riqueza, con salud, sin salud. Pero la principal tarea de Jesús fue que
Él vino a salvar a los hombres de sus pecados. Entonces la sociedad está como está, es porque aún no hay corazones convertidos. Y cuando aparece un evangelio diferente, ¿qué sucede? Que se empieza a cristianizar hombres con conocimiento escritural. Puede ser que puedan empezar a hablarte de mucha doctrina y todo pase solamente por un mero conocimiento. Por eso mientras oraba decía que Satanás conoce todas las doctrinas. Entonces cuando aparece un nuevo evangelio, quiero decir, es que para Pablo, dice, no es que hay otro evangelio. Y en esta noche vamos a ver a través de estos pasajes, sobre todo del versículo 16 en el libro de Job, que todo lo que este hombre hizo no fue porque fue un justiciero social, en un sentido como los promotores del evangelio social de los últimos años. Nosotros somos lo que somos porque somos por dentro. Cristo nunca enfatizó primero el bien de la sociedad, no, sino él lloró por Jerusalén, porque sabía el fin de ellos. Ahora, la frase del evangelio social se usa generalmente para describir un movimiento intelectual entre los siglos XIX a finales y hoy siglo XX presente, que ha tenido bastante importancia, sobre todo en los Estados Unidos, pero que eso ha entrado para muchos hispanos. Voy a decir dentro de un momento que también hoy día nosotros tenemos que ser alertados, porque está latente. Así como por un momento ya quedó descubierto el evangelio de la prosperidad, que no es el evangelio. Bueno, este movimiento del evangelio social, uno de los cambios que ellos predicaban era que no, si usted se cristianizó porque no fue cristiano, sino que lo cristianizaron. Y el hecho de dar prioridad, ayudar a la gente, ayudar a los pobres, ayudar a los necesitados verdaderamente, entonces eso es ser cristiano. Pero hay un problema, ¿no? Con todo esto. Porque lo que se busca es que si los frutos o lo que uno hace son de un creyente que verdaderamente ha sido convertido, va a hacer todo eso. Y Job es uno de ellos, porque dice versículo 16, si he impedido a los pobres su deseo, o he hecho desfallecer los ojos de la viuda. Job estaba preocupado de la viuda, de los huérfanos, del necesitado. Ahora, cuando se dio prioridad a este movimiento, a ellos mayormente lo que buscaban era irse a estas zonas marginales, hablando de barrios pobres, donde había gente malnutrida, donde la gente no puede educarse, donde hay alcoholismo, drogadicción, donde está el crimen, donde está la guerra. Entonces la iglesia debe estar ahí, vamos a ayudarlos a ellos. O si es que son morenos, o si es que son hispanos, entonces vamos a ayudarlos a ellos. El ministerio principal de Jesús fue venir por los pecadores. Bien, lo que hicieron estos hombres, aquellos fundadores o promotores de este evangelio, fue primero ir a las personas, pero sin necesidad de predicar lo que Cristo hizo. Cristo vino a predicar el evangelio del reino. Y aquí el reino de Dios se ha acercado a vosotros, arrepentidos. Eso fue el llamado de Jesús. Jesús los ayudaba, sí, pero era conforme a la voluntad de Dios. Si alguien tenía que ser sanado, resucitado, era la voluntad de Dios. Entonces aquellos que se unieron a este evangelio social trataron de solucionar el problema social o el problema de la sociedad. Entonces la sociedad está como está porque el corazón del hombre está en pecado. Lo que ellos fueron a hacer eso, enfatizar más, llamemos la ayuda que debe llegar a ellos. Pero no es así. Lo que hace la iglesia es predicar la doctrina del pecado,
predicar la salvación, no por obras. Lo que están haciendo, lo que han hecho estos hombres es no obras. Y hoy día yo veo mucho en algunas iglesias que hacen, ¿no? Vamos a ayudar a estos niños, a estas familias. Quieren llegar con obras. Está bien la ayuda social. Está bien, no lo niego. Pero si ese es el fin, se minimiza la doctrina del pecado. Se minimiza el cielo, se minimiza el infierno. Todo es moralismo, tal vez se podría decir, porque creemos que la moralidad o el hecho de que ya vemos que está cambiando, entonces creemos que ya es el pueblo cristiano. Ahora, este movimiento ha tenido sus promotores, sus fundadores, pero hoy día, de una u otra manera, eso ha causado daño a la iglesia. Hay muchos líderes representativos que hasta por estos temas se han separado entre ellos. Ahora, un evangelio que no produce regeneración, ¿qué sucede? Bueno, hay que examinarse, como diría en Juan, ¿no? O Santiago. Si tienes fe, muéstrame, ¿no?, tus obras. Y si tienes obras, muéstrame tu fe. Ahora, un evangelio que no produce regeneración, entonces se tiene que entender. Ahora, para una persona cristiana, como el pueblo cristiano, lo primero es imitar a Jesús. Jesús hizo muchas señales. Juan usa señales en su carta. Pero no era la prioridad de Jesús hacer señales. Él vino por los enfermos. Es lo que dice Lucas. Entonces, quiero que vayan entendiendo este concepto. El evangelio que Jesús predicó no tenía nada que ver con una reforma social. Nada que ver con un cambio político. Pero muchos en los últimos siglos han hecho esto. Por eso les leía y empecé citando Gálatas. Si alguno os anunciare otro evangelio, entonces el tal sea anatema. Ahora, en lugar de estar buscando cambiar la sociedad o instituciones, debemos hacer lo que Jesús hizo. Cambiar el corazón de las personas, aunque no está en nosotros, pero cuando decimos cambiar el corazón de los hombres, estamos diciendo, vamos a guiarlos al Señor, vamos a guiarlos al reino, porque el evangelio es suficiente. Romanos 1, versículos 16 y 17, el evangelio es poder de Dios para salvación, entonces no hay otro evangelio. Primero es las necesidades espirituales. Jesús siempre hizo, si tenía que ir a un lugar, si tenía que entrar a una casa, si tenía que estar con hombres que los propios discípulos o los judíos o fariseos no andarían, Jesús iba. ¿Y con qué fin? Con el fin de llevarles el evangelio del reino. Y entonces ellos responderían o simplemente rechazarían. La preocupación de Jesús era las almas, predicar el evangelio del arrepentimiento. Hay una historia en Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31 de Lázaro y rico. Perdón, claro, si Lázaro el pobre y el rico ahí. El evangelio es tanto para el rico como para el pobre. Pero en esa parábola el rico tiene todas las ventajas sociales. Pero cuando está en el infierno, es otra realidad. Hoy día se habla bastante. No hay iglesias solamente de iglesias de puros hombres de color negro o su piel morena. Y por allá la iglesia de puras de piel blanca, y por allá la iglesia de los hispanos, y por allá la iglesia de los indios, etcétera, etcétera. Hay igualdad social. Estos promotores de este evangelio buscan eso. Debe haber igualdad social. Pero Cristo no vino a eso. Cristo vino a salvar las almas. Ahora, el evangelio social está centrado en el hombre. Pero el evangelio de Cristo está centrado en Dios mismo. Y nuestra labor es poder
imitar a Jesús, reflejar lo que Cristo hizo. Si hay que ir a esos lugares, usted tiene que ir, ¿no? Zonas marginadas, zonas de pobreza o de escasez, porque Cristo estuvo. Pero también los ricos necesitan el Evangelio. Ellos están en un buen lugar, son muy respetados, pero necesitan el Evangelio porque están en bancarrota espiritual. Así que los cristianos tienen esa obligación. Ahora, los cristianos deben adoptar un enfoque de justicia social centrado en Dios. Todo esto lo digo como introducción porque vamos a ver un personaje que hizo todo. Y lo triste de todo esto es que este movimiento del evangelio social hoy día está infiltrado dentro de los evangélicos o los protestantes, sea presbiteriano, sea bautista reformado. Está esta teoría, por decir, el enfoque es más el hombre. Lo puedo poner de un ejemplo más claro de muchas maneras. Los cristianos tienen que hacer por regeneración, por conversión, las cosas que estoy diciendo. Ahora quiero que empecemos de lleno en el texto. Versículos 13 hasta el versículo 15. Job nunca menospreció a sus sirvientes. Sí he menospreciado, dice, el derecho de mi siervo o de mi sierva cuando presentaron queja contra mí. ¿Qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me pida cuentas, ¿qué le responderé? Bueno, Job era, como dijimos, un hombre muy rico. Tenía hombres que trabajaban para él. Y él nunca maltrató a nadie. Ahora está claro esto. Pues el versículo 14 dice, por una razón, ¿no? Es que Dios hizo al pobre y Dios hizo al rico, pero cuando Dios se pare en su juicio, dice Job, ¿qué haré? No es que, no es que los dos no hemos nacido o hemos sido formados en la misma matriz. Dios no hace acepción de personas. Quien habla tiene un gerente y supuestamente quien oye tiene un gerente, salvo que usted sea el gerente y usted tiene a cargos. Pero Job era un gerente, por decir, y tenía empleados. Y cuando alguien estaba descontento, puede ser justo o injusto, dice versículo 13, no he menospreciado. Ahora, si he menospreciado, dice, el derecho de mi siervo o de mi sierva. Versículo 14, ¿qué haré cuando Dios me levante? Digo, cuando Dios se levante y me pida cuentas, ¿qué le responderé? Él nunca tomó su posición para menospreciarme. No lo hizo. Él veía a sus siervos como a él mismo. Y en este contexto Job ha perdido todo. Ha perdido empresa, ha perdido sus empleados, su familia. Hemos visto que solamente tiene a su esposa y no es de ayuda a su esposa. Pero él dice, como él mismo se vería, que ambos fueron formados por Dios, versículo 15. ¿No lo hizo también a él? Por eso siempre trató de la misma manera que le gustaría que trataran. Porque Dios es el creador de ambos, Dios es el ejecutor de juicio de ambos, Dios es soberano sobre ellos. Aquí como que Job da una instrucción, versículo 14, ¿no? Nos dice, para Job no había rechazado o despreciado las quejas de sus trabajadores o de sus criados, cosa que puede ser una tentación para aquellos que están en un cargo, ¿verdad? O como gerente, o hablamos de un cargo de administrativo. Para los cristianos tenemos un ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo, quien nos enseña de cómo tratar a los demás. En el reino es diferente. Dice, el que quiera ser el primero, hágase como el último. El ejemplo es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. No es que yo quiero ser cabeza y no quiero ser cola. Eso no existe.
Tienes ahí a Jesús tratando a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, o en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, que siendo Dios, ¿no?, se hizo hombre. Hay una ilustración de Filemón en su carta de este hombre para las quejas que podrían venir contra Job de sus ayudantes o criados. Como dije, pueden ser justificados o pueden ser no justificados, pero ¿qué dicen las escrituras? Y Job es un hombre patriarca que entiendo, que conoce muy bien, visto las anteriores semanas, visto el estándar, Dios tenía muy en alto la ley moral de Dios. Que vamos a dar lectura a lo que dice Levítico capítulo 19. Ustedes me pueden acompañar. Levítico capítulo 19, versículo 15. Dice las escrituras: no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre, ni complacerás al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces lo que está haciendo Job es de acuerdo a la palabra de Dios. Y es el ejemplo de Cristo mismo. Versículo 14, hay una razón por la que Job hizo esto, es porque sabía que él daría cuenta al Señor. No podría menospreciar. No podría menospreciar. Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. Voy a estar citando muchos textos, como es estudio bíblico, así que espero puedan comprender. Yo casi no soy tanto de citar, pero esta vez sí lo voy a hacer. Versículo 8. Si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Al final, Dios ve todo. Colosenses capítulo 4, versículo 1, Efesios capítulo 6, versículo 9. Un día vamos a dar cuentas todo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10, que ustedes deben conocer. Porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Bien, Job nunca privó de hacer lo recto, lo justo, a quienes él dio el trabajo. Y hay que ser consciente, hermanos, de todo esto. Es que Dios ve la aflicción. Dios ve cómo usted es tratado en su empresa. Dios ve cómo lo pueden humillar. Dios lo ve. No puede discriminar, no puede hacer acepción de personas. Por eso esto es del evangelio social, el racismo. Cuando se habla del pueblo de Israel, Éxodo capítulo 3, versículo 7, nos habla de cómo el pueblo de Israel estaba siendo afligido por Faraón y Dios veía. O Deuteronomio capítulo 24, versículo 14 y 15, quiero dar lectura. Deuteronomio capítulo 24, versículo 14 y 15. No oprimirás al jornalero, pobre necesitado, ya sea uno de tus conciudadanos, uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. No oprimirás. En su día le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Job entiende eso. Versículo 15. Job conoce la misma mano, o sea, la mano de Dios, hablando que como creador, todos los hombres son iguales delante de Dios, porque han sido creados por el mismo Dios. Eso lo puede confirmar Proverbios capítulo 22, versículo 2. El rico y el pobre tienen un lazo común. El que hizo ambos es
el Señor. Ahora, todos los hombres son iguales en el sentido de tener que ser juzgados aquel día. Todos van a comparecer. Hemos leído una cita, ¿no? La otra cita está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 12. Igualdad en gracia en cuanto a salvación, ¿no? Dios no hace excepción de personas que salvan más hombres o más mujeres, no. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 29. Incluso la Biblia nos llama que debemos dar honor, incluso a aquellos que son inferiores a nosotros. Ahora, Job nunca había maltratado a los pobres. Versículo 16 al versículo 23, solamente voy a enumerar. Ahí está una lista, dice 100 pedidos a los pobres. Y en esa lista están las viudas, los huérfanos, niños, niñas, versículo 18. Él proporcionó abrigo, dice versículo 19 y 20. Nunca se aprovechó ninguna de esas personas. Versículo 21, si he alzado contra el huérfano mi mano, nunca lo hizo. Estaba tan seguro. Versículos 22 y 23, de que estaba dispuesto incluso, dice, a perder sus brazos como un juicio de Dios si eso no fuera cierto. El versículo 16 al 21, como dije, habla de aquí esas obras de misericordia, o con ese nombre o título que he puesto, Evangelio Social. Ahora, aquí hay un grupo que Dios pide a los creyentes en el versículo 16 que les recuerden. Y versículos siguientes, las viudas, los pobres. En el versículo 16 están los pobres. En el versículo siguiente están las viudas. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, Dios no ha dejado a un lado a estas personas. Deben ser cuidados por la iglesia, por la familia, el huérfano, versículo 17. Ahora, Job hace estas cosas, o este tipo de personas, porque aquel día Cristo va a decir, no, al que ha obrado según haya sido su obra, venid, ¿no? Entrad. Pero a los que no han obrado, simplemente les va a decir, hacerse un lado. Ahí está la cita de Mateo capítulo 25, versículos 33 al 46. Ahora, cuando el pobre le pedía, Job se lo daba, ¿verdad? Y Cristo enseñó lo mismo. Si alguien te pide, no lo niegues, dale, dice Mateo capítulo 5, versículo 41. Y las escrituras nos ordenan hacer esto. Job respondió a la viuda, lo atendió, no es que lo dejó sin nada. Y Job daba inmediatamente. Por eso no es un evangelio de justicia social, sino esto habla de un regenerado, de alguien que ha nacido de nuevo. Porque si no estaríamos hablando salvación por obras, que tienes que hacer todo esto para ser salvo, y no es así. Al que tenía hambre alimentaba, versículo 17, especialmente a los huérfanos. Eso es lo que Job está haciendo. Y a los que no tenían padre los atendía, ¿no? Versículo 18 hemos visto. Él los vestía. Ahora versículos 24 a 28 vamos a ver, Job nunca había dejado que el dinero se convirtiera en su ídolo. Ahora como que cambia de tema, ¿no? Que ahora vamos a leer inmediatamente versículo 24. Dice, si he puesto en el oro mi confianza y he dicho al oro fino, tú eres mi seguridad. Y si me he alegrado porque mi riqueza era grande y porque mi mano había adquirido mucho. La parte final del versículo 28 dice, habría negado al Dios de lo alto. Job nunca permitió que su corazón se fuera tras su ídolo, en este caso, la riqueza o el dinero. Ahora recordemos que aquí Job no tiene nada, pero Job era extremadamente bueno, era un hombre muy rico. Pero él mostró cómo
con su riqueza ayudaba a los pobres. Y hemos visto en los primeros 12 versículos que él no era un hombre seducido o atraído por la inmoralidad. ¿Por qué Job? Porque Job no confiaba en el dinero, versículo 24. Si he puesto en el oro mi confianza. No, Job no era eso. No se jactó de su riqueza, versículo 25. Si me he alegrado. Versículo 26 y 27. No adoraba al sol ni a la luna, por más hermoso que pueda ser. Si he mirado al sol cuando brillaba o la luna. Como que suena muy primitivo eso, ¿no? Nadie lo haría. Pero Romanos dice que la criatura ha adorado a la creación antes que al Creador. Entonces cualquier cosa que reemplace la adoración a Dios es un idólatra. Por más hermoso que sea, espectacular, Job no hizo eso, porque se dio cuenta que esto sería un grave error, versículo 28. Esto también hubiera sido iniquidad, en otras palabras, pecado, que merecería juicio, porque habría negado al Dios de lo alto. Hablamos de un cristiano. Ahora es obvio que cuando Job trata aquí del dinero, es otro, sabe cómo administrarlo. El mensaje es: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os se añadirá. Ahora, aquí Job se puede ver, o por medio de él podemos ver, que él no tenía el pecado de la codicia. No, que eso está en muchos. Conocía muy bien lo que Dios decía, o por decir, conocía los 10 mandamientos. Porque el último mandamiento, si estoy equivocado, dice: no codiciarás. Uno de los mandamientos: no codiciarás. Y Job lo sabe muy bien. La riqueza no mandaba a Job, no le dominaba. Pero para Elías muchos de la tentación, ¿no?, de buscar más oro y poner su confianza. Y dijimos siempre que el dinero está en todo lado. Entonces, mientras más tenga, uno puede poner mucha confianza. No podemos hacer eso, hermanos. Más bien busca el reino de Dios. Invierte para el reino de Dios. Porque la tentación está ahí. Versículo 25. Job no se regocijó porque su riqueza era abundante. Ahora, una cosa que nosotros tenemos que estar muy agradecidos a Dios, porque Dios sí nos bendice, hermanos. Pero nuestra mayor riqueza no es este mundo lo que nos puede dar, sino nuestra mayor riqueza es Cristo mismo. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Regocíjate en Cristo. Regocíjate con todos los medios o con todas las providencias de Dios a tu vida. Cristo te ha traído su gracia, algo que no te mereces. Por eso es que el versículo 25 nos recuerda esto. Pero cuidado con el amor a las riquezas. No solamente es el mandato para los ricos de este mundo, sino cuidado. Siempre primero es Dios. No debes mirar lo material. Y Job aquí parece hablar de no ser, ¿qué?, un idólatra, ¿no? Hablando de que él no adora ni al sol ni a la luna. Versículos 29 y 30 vamos a ver: Job nunca se había regocijado vengativamente en la victoria sobre sus enemigos. ¿Acaso me he alegrado en la destrucción de mi enemigo? ¿O me he regocijado cuando el mal sobrevino? No me he permitido que mi boca peque pidiendo su vida en una maldición. Aquí podemos ver un hombre convertido, pero hoy día a veces quisiéramos los cristianos por nosotros mismos hacer justicia, tomar la espada, pero ya no se hace eso.
Y aquí está el texto. Job mismo dice, no me ha alegrado, no lo haría. Solamente la gracia del Señor nos restringe para no ser lo que somos. Porque si no sería ojo por ojo, diente por diente. Y el Señor dijo, si va a ser así, vas a ser también medido en la misma balanza. Y la Biblia da más bien mandamientos de cómo tratar a nuestros enemigos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahora Job aquí tipifica a nuestro Señor Jesucristo. No debieras traerte alegría cuando tu enemigo está siendo destruido. Que tu boca no peque, dice ahí. Que mi boca no peque. Ahora hay una diferencia entre tus enemigos y los enemigos del Señor. Versículos 31 al 32. Job siempre había sido generoso con los demás. ¿Acaso no han dicho los hombres de mi tienda, quién puede hallar alguno que no se haya saciado con su carne? El forastero no pasa la noche afuera, porque el viajero he abierto mis puertas. Habían personas que comían con Job porque los compartía, y viajeros que Job los recibía y los atendía. Recibía a las personas, les brindaba el techo. Era un hombre muy generoso, muy hospitalario, cosa que el evangelio social difunde o tuerce. Por eso no es el evangelio. Versículos 33 al 34, ya estamos casi por finalizar. Job nunca trató de cubrir su pecado. Ese es el mensaje que dice, ¿acaso he cubierto mis transgresiones como Adán? Aquí estaba una de las claves, ¿no?, en la vida de Job. Él siempre fue honesto. Satanás está buscando a través de sus amigos que él diga que ha pecado. O hay pecado en él, por eso está pasando lo que está pasando. Porque si Job pecaba, era un hombre como nosotros, él lo admitía, era honesto, iba a Dios para el perdón de sus pecados, pero no cubría, como dice, como Adán. Él mismo presentaba sacrificio por sus propios hijos y creo que lo hacía por él, y eso está bien. Nunca lo hizo. Versículo 33, nunca lo cubrió. Lo que pasó en Génesis, capítulo 3, versículos 7 al 8. La Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Usted puede cubrir, taparlo, pero Dios lo ve. En el Nuevo Testamento, Cristo cubrió nuestros pecados en la cruz. Eso lo tenemos muy presente. No podemos escondernos. Versículo 34. Porque temía la gran multitud, o el desprecio de las familias, me aterró y guardé silencio y no salí de mi puerta. A veces el miedo uno puede ser que esto suceda, ¿no? Es la vergüenza pública para esconder. Versículo 35 al 37. Job no tenía una persona que lo defendiera. ¿Quién me diera que alguien me oyera? Así empieza el lenguaje. O sea, hasta aquí hemos visto la semana pasada lo que está diciendo, porque esto va a terminar diciendo, aquí terminan las palabras de Job. Es que no hay quien le defienda. Por eso es que él está ante Dios. Ya no, incluso no puede ir al juez de donde él es. Nadie vendría a ayudarle. Por eso Job podía clamar a Dios, y aquí, por eso aquí su integridad, como el capítulo 1, versículo 1 nos recuerda. Versículos 38 al 40. Job quería saber qué había hecho mal, o qué mal había hecho para merecer todo esto. Si mi tierra, dice, clamara contra mí, y sus surcos lloraran juntos. ¿Por qué Job está lo que está pasando? Él es el candidato para que pase todo esto. Y habíamos dicho en otros estudios, supuestamente el que anda en integridad, en transparencia, honestidad, el que está haciendo bien las cosas con Dios, no merece las bendiciones de Dios. Y Job clama aquí, y si mi tierra clama contra mí, sus surcos lloran juntos, si he comido su fruto sin dinero, si he causado que sus dueños pierdan sus vidas,
que en lugar de trigo crezcan abrojos y en lugar de cebada hierba maloliente. Job quiere saber por qué le está pasando lo que le estaba pasando. Y está dispuesto para afrontar, incluso si es que hay pecado o consecuencia de pecados. Pero sabemos que no es así. Job está en un ataque del enemigo. Job no ha hecho nada para merecer el maltrato de sus amigos, la gente del pueblo, los niños, los ancianos, sus siervos, su esposa. Observe el versículo 40. Aquí terminan las palabras de Job. Como decir, Job ha terminado. En todo discurso es así. Cuando alguien empieza o cuando hay una conclusión, cuando hay una introducción, hay una conclusión. Y Job ha terminado todo lo que tenía que decir. El hombre justo e íntegro. Job recibió todo lo que recibió, pero ha dicho todo ahora. ¿Cuál fue entonces, qué fue lo que Job hizo para merecer todo esto? Nada, pero la otra respuesta es que Job amaba a Dios. O sea, todo lo que hizo fue amar a Dios, clamar a Dios. En cambio, sus amigos le ridiculizaron, le abandonaron. ¿Qué lecciones podemos aprender aquí? ¿O cómo puedo aplicar este tema de la justicia social o el evangelio social? Primero, por obras nadie puede ser salvo. Puedes ser amigo. Todo esto es lo que Job hizo, por tus propias manos, con tus riquezas. Y estás perdido. Tus obras tienen pecado. La pregunta es, ¿quién puede salvar al hombre? Jesús. Jesús. Un político puede cambiar la sociedad, sí, pero no puede salvar tu alma. Un economista puede mejorar la economía de una nación, sí, pero el economista necesita de Dios para salvar su alma. Ahora no debemos confundir las obras que realizamos. Ahora con esto voy a explicarme. Con eso termino. Si tenemos que hacer obras de servicio, obras de misericordia, siempre tienen que ir, ¿no? Esto es para la gloria de Dios. Las motivaciones tienen que ser las correctas. No para ser visto por los hombres o no porque voy a generar reconocimiento. Porque entonces solamente los ricos tendrían todas las posibilidades y los pobres cómo podrían hacer obras de caridad. Por eso, aquellos que están inmergidos, nuestros promotores del evangelio social, no entienden todo esto. Solamente quiero terminar dando lectura a lo que dice 1 Corintios, el extracto, el resumen de lo que es el evangelio. Versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo fue entregado por nuestros pecados, pero no se quedó ahí, sino que resucitó. Y aquellos que se arrepienten y confían en Él, tienen a Cristo como su Salvador. Y ahora aquellos que están en Cristo, las Escrituras dicen, aquel que le conoce debe andar como Él anduvo. Porque yo os entregué, dice el apóstol Pablo. Y leíamos el apóstol Pablo en Gálatas. No hay otro evangelio. Si alguno pervierte o cambia, el tal sea, dice, anatema. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Nosotros lo necesitamos en el día a día. Por eso, oh Dios, danos entendimiento siempre de lo que leemos para poder aplicarlo a nuestras vidas.
Señor, ten misericordia primeramente de aquellos que promocionan otro evangelio, porque pervierten el evangelio que guía a salvación. Gracias por abrirnos los ojos. Y hay una diferencia siempre, Padre, entre lo que es la verdad y la media verdad. Que tu iglesia tenga ojos para ver esto. Y que no seamos guiados por ciegos, porque terminaremos todos en un foso. Entonces sigue abriendo los ojos de tu iglesia. Sigue trayendo, Señor, sobre ellos tu bendición, y ellos sean de bendición para otros. En Jesús oramos, te pedimos esto. Amén. Señor, bendiga su palabra. Entonces estamos finalizando.